Qué alegría saludarles. Les damos la bienvenida a este su programa, La Escuela Sabática. Hemos venido tocando temas extraordinarios y hoy estamos en la lección número 6 que titula Confianza solo en Cristo. Confianza solo en Cristo. Tengo conmigo a dos panelistas. Bueno, es la primera vez que voy a interactuar con ellos, pero me siento muy feliz y afortunado de poder estar con ellos. Tengo a mi hermano Freddy Miranda. Hermano Freddy es anciano de la Iglesia Hispana Central de Fresno. Le damos la bienvenida, hermano Freddy. Gracias por estar aquí con nosotros en la Escuela Sabática. Pastor, muchas gracias. Es un privilegio estar aquí con ustedes para poder hablar de la palabra de Dios. Amén. Muchas gracias por la invitación. No, y gracias por participar y apoyarnos. Y a mi lado aquí tengo a Cristian Arbeláez. Quiero decirles que Cristian es uno de nuestros colaboradores aquí en Sun TV, es un empleado de Sun TV, es un hombre experto en diferentes áreas que sirve con sus dones y talentos para que este ministerio pues siga avanzando y creciendo en todo el mundo. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Somos felices de que puedas estar en este panel, en esta hora. No, muchas gracias a usted, Pastor, por este momento y es un privilegio compartir con ustedes. No somos dignos de tenerte, gracias. Sí. Muy bien, voy a pedir precisamente, Cristian, que tú puedas empezar este programa teniendo una palabra de oración y luego le voy a pedir al hermano Freddy que él pueda leer el versículo de memoria que está, o los dos versículos que están en Filipenses 3, el versículo 10 al 11. Pero primero tú, ora por favor. Gracias, Señor, por un día más, Señor, por permitirnos estudiar una lección más de tu escuela sabática, una lección hermosa, una lección que en verdad espero que para todos los que nos escuchan sea de gran bendición para sus vidas. Que nos permita, Señor, poder entender, Señor, que te necesitamos, no parcialmente, sino totalmente, y que todo esto sea para honra y gloria tuya y sea de gran bendición para todos los que te acepten. Bendice a los que estamos aquí presentes, Señor, y todo esto te lo ruego en el mérito de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Cristian. Hermano Freddy, adelante. Leo la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 10 y 11. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Muy bien, así que ahí tenemos el versículo de memoria. Quiero decirles que el título de esta lección contrasta con lo que vemos en el mundo. Mientras que la lección habla de confianza solo en Cristo, nosotros estamos rodeados constantemente de motivadores, de personas que nos dicen, la confianza está en ti, tú lo puedes hacer todo, tú lo puedes lograr todo. Pero esta lección parece romper con ese esquema que escuchamos a través de las redes sociales y de estos motivadores. Porque este esquema de la lección dice totalmente lo contrario. No confíes en ti, confía solamente en Cristo. Así que vamos a comenzar a desarrollar este importante tema de la confianza porque es cierto, la Biblia nos presenta que el gozo está solamente en Cristo, que el gloriarnos no debe estar en nosotros, que debemos es simplemente glorificar a Cristo y de esa manera vamos a avanzar. Sin embargo, es bueno que sepamos que los seres humanos tendemos a apoyarnos en nuestras obras y creemos que cuando hacemos buenas cosas para Dios, pues sí, eso nos trae satisfacción, nos hace sentir bien, pero hay que dejar claro que eso no es para nuestra salvación. Eso simplemente es el fruto evidente de que Cristo obra en nosotros. Así que cuando Cristo obra en nosotros, cuando nosotros amamos a Cristo, naturalmente surgen de nosotros esas buenas obras. Pero no son las buenas obras las que nos conducen a la salvación. De paso, a través de toda la historia, siempre, o mejor, desde la Reforma para acá, estoy hablando allá del año 1515, cuando Martín Lutero pues clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg de la justificación por la fe, ya se estaba hablando de que debemos tener claro que somos salvos por la fe y que no somos salvos por las obras, y eso fue lo que hizo que la iglesia se dividiera con el movimiento de Reforma. ¿Por qué hemos introducido con esto? Porque llegó el momento ahora de que entremos a hablar de este importante tema. ¿Tú ibas a decirnos algo, Freddy? Sí, pastor, es interesante. Muchas veces nosotros tendemos a apoyarnos en nuestras propias obras, como usted lo decía. Esto es como cuando estás tal vez en el mar o estás a punto de ahogarte. Alguien te dice, deja de patalear, deja de moverte. Ajá. Y vas a estar tranquilo. Aquí la lección nos está diciendo, deja de patalear,
deja de moverte, solo descansa en Cristo. Si en el agua tú te quedas sin moverte, no gastas energías, hay muchas posibilidades de que te salves, que no te ahogues. Pero si empiezas a patalear, te vas a ahogar tú mismo. Si empiezas a confiar en tu propia manera de quererte salvar, te vas a ahogar, porque te vas a cansar. Y es lo que la lección nos está diciendo. Ya, cálmense. Cristo está aquí para nosotros. No confiemos en lo que nosotros, en nuestras propias fuerzas. Con calma, deposita tu confianza en Cristo y Él te va a ayudar. Muy buena ilustración. Y qué bueno que hayamos entrado de esa manera a tocar el tema. Y otra de las cosas que vamos a tocar es el hecho de que mucha gente en la época del apóstol Pablo, como sucede hoy en día, pues confiaba en sus obras. Por eso incluso se habla acerca de la circuncisión. Y Pablo insiste en este tema de que somos falsos por la fe porque se estaba intentando judaizar a muchas personas en aquella época. ¿Y qué es judaizar? Pues que se comportaran como los judíos, que asumieran los comportamientos que los judíos tenían, entre ellos el comportamiento de la circuncisión. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros ahora establecer, y quiero preguntarles esto para avanzar, y ya voy entrando a la parte del domingo, ¿qué significa para nosotros no tener confianza en la carne? ¿Cómo podrían ustedes responder a esta inquietud? No debemos tener confianza en la carne. Les escucho. No sé si tienes algo que decirnos aquí, Cristian. Sí, pues para mí confianza en la carne es confianza en lo terrenal, confianza en mí, en los demás. Y a veces podemos cometer ese error en nuestra vida cristiana como adventistas, de que estamos en la iglesia, estamos haciendo la obra misionera, estamos haciendo las cosas para Dios, pero a veces nos pasa, como decía el hermano al principio, lo del mar. El mismo momento en que Pedro que Jesús aparece caminando sobre las aguas y Pedro quería ir. En ese momento, Pedro reconocía que era un milagro de Dios, pero cuando fue a caminar, por un momento se sintió que él estaba logrando una experiencia que era como propia para él, y ¡pum!, se hundió. Bueno, y la hermosa lección, Dios lo rescata y lo restaura. Y las obras de la carne para mí es estar con Dios, pero no totalmente dependientes de Dios, sino confiar algo en nosotros o en las personas, de tal manera que podemos sutilmente comenzar a hundirnos en nuestros propios conceptos y nuestros propios pecados. Bien, así que ese confiar en la carne es confiar en nosotros mismos, ¿no? Adelante. Pero el confiar en la carne, el confiar en nuestras propias obras, hay otro detalle que puede causar y es elevar nuestro orgullo. Exacto, sí. Yo hice esto o yo hago esto. Uh-huh. Tomemos el caso del fariseo y el publicano. ¿Cuál era la oración del fariseo? Te doy gracias porque no soy como estos. Diezmo todo de lo que gano. Diezmo todo, ayuno, guardo el sábado, guardo el día de reposo. ¿Eran cosas buenas? Claro que eran. Claro que eran buenas. Pero las hacía confiando en él mismo, en sus propios méritos. Es ahí donde está el detalle del problema de confiar en la carne, en nuestras propias obras, y no confiar en lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Sí, hay gente que podría confiar en los cargos que tiene y ocupa en la iglesia. Estoy hablando en todos los niveles, desde la iglesia local hasta la conferencia general. Hay gente que puede confiar en su historia religiosa y entonces hablan mucho de su experiencia. Adventista de cuarta generación. Mira, exacto, somos adventistas de tanto tiempo, llevo 30, 40 años en la iglesia, ustedes no me pueden enseñar a mí, y ese tipo de cosas, ¿no? Pues esas actitudes reflejan que las personas están confiando en sí mismos y no están confiando en Dios, en Cristo. La obra debe ser solamente en Cristo. Ahora, ¿puede una persona estar activa en la iglesia y además de estar activa en la iglesia, estar confiando en la carne? Creo que sí. Sí, Bueno, pensé igual. estoy seguro que sí. ¿Sí? De hecho, yo admiro a las personas que no tienen ni un cargo en la iglesia, pero que están todos los sábados en la iglesia, que están todos los cultos de miércoles en la iglesia, pero los que tenemos cargo muchas veces solo llegamos cuando nos toca. Entonces, creo que sí, podemos igual estar activos en la iglesia, pero tal vez no estar
bien conectados con Cristo. Pues mire, la parte del domingo finalmente titula Regocijándonos en el Señor, regocijándonos en el Señor. Y hemos aperturado esta sección del domingo pues con estas preguntas solo para llevar a la reflexión de que es muy normal o que con mucha facilidad cualquier persona puede caer en las obras de la carne sin darse cuenta, creyendo que está haciendo lo correcto. Y ya hemos visto aquí algunos ejemplos claros. Vamos a leer Filipenses, el capítulo 3, el versículo 1 al 3. Y voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude con la lectura. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 3, porque este es el capítulo que vamos a analizar en cuestión ahora mismo. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Yo lo quiero Adelante. leer. Sí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Muy bien, vamos a hacer un análisis de estos textos que nos presenta la lección, de esto de regocijarnos en el Señor. Y aquí está presentando aspectos tanto positivos como negativos de la vida cristiana, el apóstol. Y entonces vamos a mirar que él está contrastando dos cosas. Está contrastando una vida en el Señor, pero también está contrastando que hay otros que tienen una vida pues separada del Señor, y aunque conozcan a Dios, pues no están viviendo como Dios quiere que vivan. Así que comencemos hablando de esta primera expresión. ¿Qué es eso de gozarnos en el Señor? Gozaos en el Señor. ¿Quién quiere colaborar y introducir esa parte? Es renunciar al gozo humano que yo puedo obtener haciendo algunas obras. Correcto. Y poniendo a Cristo en primer lugar. Ahora, de la teoría a la práctica hay una gran diferencia. Muchas veces nos cuesta. Y solo pensemos en esto. Hay ocasiones en las que estamos haciendo la obra en la iglesia, pero renegamos. Oh, es que los demás no ayudan. Entonces no te estás gozando. Correcto. El hermano del hijo pródigo se había quedado en su casa. Pero en el momento en que su hermano llegó de regreso, él no se gozó. Quiere decir que él no estaba contento en su casa. Él estaba guardando lo que su papá le decía, las leyes que su papá le decía, pero no estaba contento. Entonces, cuando nosotros no nos gozamos o renegamos, puede ser un símbolo, un signo, pastor, de que en realidad no nos estamos gozando en el Señor. Pablo hablaba de gozarse en el Señor y no la pasó muy bien casi toda su vida de ministerio, nunca la pasó bien. En la cárcel, azotado. ¿Qué no le pasó al pobre? Sin embargo, él podía decir, me regocijo. Él lo dijo. Yo no sé por qué no latigan a aquellos que estuvieron con Jesús, pues ellos estuvieron más tiempo con Jesús que yo. Él no dijo, nunca dijo nada de eso. Él se gozaba en todo lo que pasaba. Mire, el gozo es el antídoto contra el legalismo. El gozo es el antídoto contra la crítica, y voy a presentarlo de esta manera. Una de las mejores palabras o sinónimos para poder contrastar con la palabra gozo es la palabra felicidad. Se ha descubierto científicamente que las personas más felices son las que no critican a los demás. Un estudio de la Universidad Wake Forest de Carolina del Norte demostró que las personas que critican son personas más infelices, y que el que se goza, el que vive alegre, está preocupado es por ser feliz y hacer feliz a los demás. Y cuando alguien quiere ser feliz y hacer feliz a los demás, pues no critica, porque solo dice palabras que edifican, solo dice palabras que construyan, como dice el libro de Efesios, el capítulo 4, allá por el versículo 29 al 31. No está preocupado por criticar, sino edificar a las personas. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el gozo en Cristo, tal como tú lo acabas de describir, con ese excelente ejemplo, hace que nos sintamos siempre bien, que queramos reflejar, aún en medio de la tribulación, que estamos felices. Y cuando hay problemas, estamos gozosos. Y cuando no hay problemas, pues también estamos gozosos. Y eso solo lo pone Cristo en el corazón. Eso no lo ponen los cargos, eso no los ponen las responsabilidades que tengamos en la iglesia. Ahora, no estamos diciendo aquí que es malo tener un cargo.
No estamos diciendo aquí que es malo tener una responsabilidad. De paso, hay muchas personas que tienen cargos y responsabilidades en la iglesia, quizás la gran mayoría, que son gozosos en Cristo. Estamos hablando para aquellos que a esa vida de querer mostrar sus dones, sus cualidades, sus habilidades, creen que están haciendo lo mejor, pero realmente, como ya lo se dijo, nos lleva eso a la crítica, nos lleva a hacer daño. De Pastor. paso, la crítica proviene del diablo y una de las maneras de identificar a una persona que está haciendo la obra del diablo es esa persona que se la pasa criticando en la iglesia, porque usted mismo se da cuenta que tiene una actitud de amargura y que no se goza en el Señor. Pastor, yo tengo una pregunta. Y yo creo que es usted el que hace las preguntas, pero yo le voy a hacer una pregunta. Adelante. ¿Cuál es el proceso de que Cristo pone en nuestro corazón el gozo? Porque nosotros debemos nosotros buscar ese gozo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuál es el proceso? La primera lección de este trimestre hablaba de dos elementos interesantes o importantes para el gozo que Pablo sentía en ese entonces también. Y es la lectura de la verdad, la palabra de Dios, pero la influencia del Espíritu Santo. Recordemos el caso de los discípulos. Mientras no tenían el Espíritu Santo, ellos vivían, peleándose entre ellos, que quién va a ser el mayor. Pero cuando vino el Espíritu Santo y hubo unanimidad entre ellos, cosas maravillosas pasaron. So, el gozo, ¿Dios o Cristo nos lo pone o lo tenemos que buscar? Esa es mi pregunta. Pues desde luego que Dios lo pone, pero Dios lo pone porque estamos en relación permanente con Él. Dios lo pone porque ahora queremos imitar a Cristo. De paso, yo siempre he dicho que la mejor manera de resumir o de responder la pregunta ¿cómo ser salvo? Yo lo resumo en una frase: imita a Jesús. ¿Cómo ser salvo? Imita a Jesús. Porque Jesús era gozoso en todo el tiempo. Jesús compartía con los demás y de paso, Pablo aprendió a ser gozoso por Cristo. Y por eso él puede decir que aún en medio de las tribulaciones está gozoso. Entonces, noten ustedes que las personas gozosas, el gozo del Señor, son personas que se regocijan en Dios, que lo ponen a Él en primer lugar, que viven esa experiencia extraordinaria de fe. Ese es un aspecto positivo que destaca la lección en relación con los versículos que leímos. Pero ahora hablemos de los aspectos negativos, porque van a notar ustedes que en Filipenses el capítulo 3, el versículo 2, él habla fuerte aquí y dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Vamos a tratar de hacer un pequeño análisis en relación con eso. Hablemos de la primera palabra, la palabra perros. ¿A qué se refiere esa palabra perros? ¿Por qué el apóstol Pablo dice, guardaos, cuídense de los perros? Para mí, cuando Pablo habla de perros, no era para ofender o para tratar a las personas como que son como alguien que no, de personas de baja clase. No, sencillamente era para dar a entender de que habían personas que distorsionaban el evangelio y eso era un grave error no solamente para ellos, sino para el entorno comunitario de la cristiandad. Y entonces Pablo utiliza ese término para hacer como despertar, cuidado. Y un término perro es como que, wow, una alerta. Cuidado de esas personas que distorsionan la verdad y pues sencillamente lo que hace es desviarnos de Cristo. Era una alerta muy importante. Sí, gracias por eso. Aquí hay un contraste muy especial que está haciendo el apóstol Pablo. Y él dice, gozaos en el Señor, imiten el gozo de Cristo, pero cuidado con imitar las cosas malas de otros. O sea, hay cosas buenas que hay que imitar, y aquí están los aspectos positivos, ya hablamos del gozo, pero hay cosas que ustedes bajo ninguna circunstancia no deben imitar. Y entonces, hablando de los perros, pues habla de algunas personas que eran llamadas irreligiosas. De paso, quiero decirles que para los judíos, los gentiles eran como perros. Y los llamaban de esa manera, y hay varios textos bíblicos que así lo hablan. Quizás puedes hablarnos de eso, mi querido hermano Freddy, porque cuando habla Pablo, Pablo no está hablando por decir, Pablo está hablando de algo que se conocía en su época, de un término que era muy usado comúnmente entre los judíos, y acláranos ese concepto. Vaya, Salmos 22, 16 dice, el salmista dice, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, adoraron mis manos y mis pies.
Pablo no estaba hablando de algo que ellos estaban ignorantes de lo que sucedía. Y es interesante que dice perros, no dice un perro, es varios. Un perro por lo regular casi solo no te va a hacer nada, pero cuando hay varios puede hacer. Y los rodeaban. El salmista, perros me rodearon. O sea, De paso, este Salmo 22 es un salmo mesiánico. Cuando está hablando el Salmo 22, está hablando, profetizando acerca de Cristo y de cómo sus manos y los pies de Cristo serían horadados en la cruz del Calvario. Pero está hablando de que esas personas irreligiosas y esas personas malvadas que rodearon a Cristo en el momento de su crucifixión, pues fueron llamados como perros. ahora, dentro de religiosos, ¿pueden haber perros? Buena pregunta. ¿Pueden haber personas religiosas que quizás obren con maldad? Sí, indiscutiblemente, porque Satanás siembra cizaña en medio de su pueblo. El comentario bíblico dice que aquí se refiere a desvergonzados, Ujú, descarados, ujú, perversos, ujú. murmuradores, descontentos y peleadores. Correcto. Eh, Y de esas cosas tenemos, claro. Entonces, nota el contraste, tú acabas de tocarlo. Una cosa es gozarse en Cristo, disfrutar, hablarle bien a la gente, motivar a la gente con palabras que los edifiquen, pero otra cosa es actuar como actúan los perros a los que se está refiriendo Pablo, gente malvada y que aún alguna de esas se introduce en la iglesia y como dice el comentario bíblico, que les gusta la pelea, que les gusta el conflicto, esas personas no podemos imitar lo que ellos hacen. Pablo está hablando aquí de un problema o de el problema en diferentes dimensiones. Cuando está hablando de perros, está hablando de gente, de malos obreros también. Está hablando de mutiladores, los que creían en la circuncisión. Y es interesante el comentario bíblico, dice que esta gente quería que se circuncidaran porque pensaban en sus ritos. O sea, no les caía el 20, vamos a decirlo así, no les caía en el pensamiento de que ya esos ritos ya habían pasado. Quería que se siguieran haciendo los ritos, por eso quería que se circuncidaran. Habían malos obreros y hay también malos obreros. Y Pablo está hablando de todo ese tipo de gente que se cuiden. Muy buen punto, así que debemos cuidarnos de ellos. Sin embargo, mira, yo quiero ilustrarlo de esta manera. Voy a poner aquí esta agua para decir eso. Aquí está la confianza propia y aquí está la confianza en Cristo. Y escúchame esto. Mientras más confío en Cristo, más me alejo de la confianza propia. Mientras más confío en mí mismo, más me alejo de la confianza en Cristo. Así que el mejor antídoto para que nosotros ahora podamos alejarnos de esa confianza propia es comenzar a confiar en Cristo. Pero confiar en Cristo implica vivir como Cristo vivió, implica vivir en gozo, implica no querer ser, como ya lo dijimos hace algunos momentos atrás, personas que solo confiamos en nuestro talento, en nuestra experiencia, en nuestras habilidades, porque finalmente eso nos aleja de Dios. Así que vamos a mirar ahora el versículo 3 de Filipenses, el capítulo 3. ¿Quién quiere? Vamos a leerlo nuevamente para hacer énfasis en ese versículo. ¿Quién quiere leerlo? Filipenses 3:3. Sí. Yo lo puedo leer. Adelante. Adelante. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Muy bien. Nosotros somos la circuncisión. La circuncisión identificaba, antes de que Cristo, o mejor, durante muchos años, desde Abraham hasta que Cristo viene a la tierra, identificaba a los que formaban parte del pueblo judío, a los varones que formaban parte del pueblo judío. Era una marca indeleble de que eran judíos, ¿cierto? Tanto así que ellos llamaban despectivamente a los otros los incircuncisos, aquellos que no seguían no formaban parte del pueblo de Dios. Pero la pregunta ahora es fundamental y la pregunta ahora sería, bueno, ahora ¿por qué Pablo habla de que nosotros somos la circuncisión? ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando habla de eso? Es interesante. Pablo ya ahora lo está viendo desde un punto de vista espiritual. Ujú. O sea, está enseñando Pablo lo que es la verdadera circuncisión espiritual, ya olvidándose de la circuncisión carnal, y que circuncisión es quitar. La circuncisión espiritual es quitar también, quitar lo viejo y descubrir lo nuevo que el Señor quiere que hacer en mi vida.
Pablo está hablando de una circuncisión espiritual que es la verdadera, dice. O sea, y lo hablamos hoy en día, lo predicamos, la circuncisión del corazón, ¿verdad? Retirar todo lo que nos estorba para tener una buena relación con Dios. La circuncisión era externa, era el corte del prepucio, ¿cierto?, del hombre. Pero ahora Pablo está hablando, la transformación debe ser interna, no externa. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Nosotros debemos actuar llenos del gozo en Cristo. Nosotros debemos ser dependientes de la gracia de Cristo. No son nuestras acciones externas, no son nuestros dones, nuestros talentos, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia. Ahora todo es de Cristo. Ahí estamos hablando de esa confianza total de Cristo. Noten cómo nuevamente este contraste de polos opuestos se presenta aquí. Pienso que ya bueno, hay mucho más que hablar de la lección del domingo, pero ya necesitamos pasar a la próxima, al próximo día. Y queremos pastor, pasar una pregunta, pero okay. antes de pasar, Antes de pasar al lunes, quisiera preguntar algo. El problema en ese entonces, en el tiempo de Pablo, o el problema que Pablo estaba encarando acá era la circuncisión. Sí, correcto. Para nosotros eso ya no aplica hoy. Correcto. Hoy ya no, ya eso ya es claro, ¿no? No, y Hechos, el capítulo 15 define que eso ya no era importante para salvación. Eso fue el primer concilio de Jerusalén, se discutió el tema de la circuncisión y ahí se dijo, no, ya no necesita la gente circuncidarse. La gente puede venir a Cristo así como está, porque ahora ya la nueva señal era el bautismo. Pero, ¿cuáles son los problemas que tenemos hoy en día que tienen que ver con la misma temática de tienes que hacer esto? Tienes que hacer esto, porque si no haces esto no estás bien delante de Dios. ¿Qué problemas podrían haber hoy en día? Hablando del presente en el que vivimos. Mira, hay muchas tradiciones buenas, pero a veces nosotros queremos imponer tradiciones. Escucha esto, tradiciones, no conceptos bíblicos, no principios bíblicos, queremos imponerlos como regla de fe. Yo veo algunas iglesias que están discutiendo por temas de tradiciones. Y eso genera división dentro de la misma iglesia, porque queremos presentar las tradiciones como si fueran verdad revelada del Señor. Y muchas de esas tradiciones son inventadas. Mucho de eso tiene que ver con la liturgia que manejamos dentro de la iglesia, que lleva a algunos a tener conflicto dentro de la iglesia y otra cantidad de cosas, ¿no? El punto aquí es que lo más importante y lo relevante son los principios bíblicos y no querer poner mis ideas, ni mis tradiciones, ni mis criterios por encima de lo que la palabra de Dios plantea. Ahí es donde encontramos dificultades. Un poquito más también está el asunto de lo que nos concentramos muchas veces en el estudio de la palabra de Dios, que la usamos muchas veces más para prepararnos para tildar a otros que para preparar nuestros corazones. Lo mismo sucede muchas veces con algunos escritos, por ejemplo, los escritos de nuestra hermana Elena G. White. Y lo que voy a decir, no quiero ser claro, no estoy en contra de los escritos de Elena G. White de ninguna manera. Pero muchas veces algunos de nosotros hemos sido tan duros con esos escritos que los hemos usado como látigos, ya sea como padres hacia sus hijos o ya sea para tildar a otros. ¿Qué Elena G. White dice esto? Cuento una experiencia rápido. Había una familia, no voy a decir el nombre de la iglesia, donde el esposo a cada rato le decía a la esposa, con respecto a la educación de los hijos, decía, mira, dice, Elena G. White dice eso, que no se debe hacer con los hijos. Y a cada rato, Elena G. White dice que eso no se debe hacer con los hijos. Hasta que la esposa se hartó y le dijo, a mí Elena G. White no me va a decir lo que tengo que hacer con mis hijos. O sea, él quería emplear tanto que se volvió tan radical en el asunto de la educación de sus hijos. Muchas veces algunos de nosotros como padres, y eso, pastor, tenemos una dificultad hoy, algunos de nuestros jóvenes dejan de, y también de los adultos, dejan de confiar ya en los escritos de Elena G. White. Porque los usamos de manera incorrecta. Algunos. No los usamos en forma positiva para edificar, para construir, inclusive para amonestar, sino lo usamos, como tú dices, como un látigo que daña. Pero también algunos usan la Biblia, si no solo lo No, o sea, la Biblia también. Son los dos. Lo usamos en lugar de algo para redarguir, para latiguear, para pegar, para... Ya, mira, tú tocaste un tema, no quería entrar ahí, pero voy a tener que aclarar esto para beneficio de todos los que están aquí. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio el capítulo 6, y voy a entrar rapidito solo para aclarar el concepto y que no quede en el aire nada que, o mejor, dejar claridad sobre el tema.
La base para educar a los hijos está en en lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Versículos 5 y 6. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Deuteronomio 6, 5 y 6, perdón. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, versículo 7, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo que está diciendo el texto es que a los hijos hay que enseñarles es que amen a Dios. Nuevamente es lo que el apóstol Pablo está insistiendo, y es que nosotros tenemos que enfocarnos que la confianza está solamente en Dios. No está en nuestras habilidades, no está en querer imponer ideas, sino que hay que decirle al hijo, mira, a veces algunos padres enseñan solo a los hijos prohibiciones. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y terminan rechazando la fe y apartándose de la iglesia. Cuando lo que aquí está diciendo es, hijo, haz esto porque tú amas a Dios. Guarda el sábado porque tú amas a Dios. Devuelve el diezmo porque tú amas a Dios. Hijo, entonces sé un buen hijo, respeta a tus padres porque tú amas a Dios. Cuando tú amas a Dios, hace lo que Dios quiere. Pero usamos todo lo contrario. En lugar de usar la parte positiva para lograr la obediencia de los hijos, lo único que estamos mostrando son las sanciones. Y eso refleja esa falta de guianza del Espíritu Santo en la vida del padre, en la enseñanza hacia su hijo. Pastor, es interesante que Deuteronomio dice primero, antes de enseñar a los hijos, ¿qué dice? Ponlo en tu corazón. Oh, sí, claro, claro. Ok. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón, ni siquiera tenemos que repetirla tantas veces. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a verlo por precepto, más que por lo que le digamos. Pero si yo no lo pongo en mi corazón, pero quiero exigir lo que mi hijo lo haga, es ahí donde está el problema. Es interesante que Dios dice primero que lo pongamos en nuestro corazón. Muchas gracias. Vamos a cerrar este punto aquí. Necesitamos avanzar. Vamos con el lunes. El lunes, el apóstol Pablo titula la lección del lunes 2 de febrero, La vida pasada de Pablo. Y hay algo bien interesante que hacemos todas las personas cuando compartimos el testimonio nuestro. Y es que nosotros presentamos nuestra vida pasada, especialmente aquellos que estuvimos en el mundo durante algunos años. Fue mi caso. Yo no vengo de un hogar adventista, así que estuve en el mundo durante muchos años, pero en mi juventud conocí a Cristo, entregué mi vida al Señor y pues obviamente el cambio transformó mi vida. Sin embargo, hay dos connotaciones que podemos sacar y dos de aquí, de esta experiencia que aparece registrada en el día lunes, en el estudio de la lección. Y es que la vida pasada pudo haber sido mala, como en el caso fue la mía, que estuve en andanzas incorrectas, ¿cierto? Hacía cosas impropias en el mundo. Pero también hay otros que su vida pasada puede ser una vida dentro de la iglesia, pero sin Cristo. Conocí a un amigo que me contaba su experiencia, era adventista como de tercera generación, y él me contó, mira, yo solo conocí a Cristo a mis 23 años, me dijo. Conocí a Cristo, fui criado yendo desde niño a la escuela sabática, pero era una vida llena de formalismo. Pero solo cuando experimenté un problema, una necesidad, y busqué a Dios de corazón, por primera vez sentí su presencia y por primera vez mi vida cambió. Y dice él que a partir de ese momento entendió que todo lo que tenía que hacer era vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Pero antes simplemente lo hacía porque era lo que los demás hacían en la iglesia, pero no había experimentado ese gozo, ese regocijo de servir al Señor de corazón. Así que ya que estamos tocando este importante punto el lunes, vamos a mirar dos versículos, que son los versículos siguientes, porque seguimos analizando Filipenses capítulo 3. Vamos a mirar ahora el versículo 4 de Filipenses 3 y el versículo 5, hasta el 6. 4, 5 y 6. ¿Quién quiere leer? Yo lo leo. Adelante. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, un fariseo bien hecho. En cuanto al celo, tanto que perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Muy bien. Aquí tenemos a Pablo hablando de la vida pasada, pero aquí se da el segundo tipo de personas del cual hablé. Un tipo de personas, los que vienen del mundo.
y conocen a Cristo. Otro tipo de personas, los que están en la iglesia, pero no conocen a Cristo. Pues pareciera que Pablo está más en ese segundo tipo de personas. Ajá. Cristian, ¿qué podemos comentar al respecto? Sí, es interesante porque Pablo creía que ya había alcanzado todos los niveles de, por así decirlo, de ser judío. Ajá. Y podía decir, pues he logrado todo, soy salvo. Y cuando él pensaba así, comenzó a estar en contra de Jesús, persiguiendo a los cristianos. Y llegó Jesús y intervino en la vida de Pablo para decirle, me estás persiguiendo. Y es interesante porque al Pablo entender y recibir un nuevo mensaje, entendió de que todo lo que había logrado en el pasado, todos sus logros, todas sus lecciones, sus aprendizajes, no lo salvaban. Le era muy útil para liderar la iglesia y fue muy útil para, en ese entonces, el nacimiento de la iglesia en donde él fue. Pero no era eso que lo salvaba, era Cristo. Y al él conectarse con Cristo, lo que él aprendió no fue útil para salvarlo, sino fue útil para compartir, porque no era salvo por lo que había hecho, sino era salvo porque había aceptado a Jesús. Excelente punto, fantástico. Eso quiere decir que, mire, la ley, nunca fue el propósito de la ley salvar a los individuos. Nunca fue ese el propósito de la ley. El propósito de la ley era mostrar el pecado. Sí. Qué bueno que guardemos la ley. Nosotros los adventistas del séptimo día guardamos la ley. Los santos que han de ser salvos guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En eso estamos claros. Pero es diferente guardar la ley porque ahora Cristo mora en nosotros y ese amor que sentimos por Cristo, esa unidad con Cristo y el querer imitar a Cristo nos lleva a guardar la ley, que queramos guardar la ley simplemente por una religiosidad externa o aparente, sin ese compromiso que debemos tener con Cristo. Así que este es un punto bien importante para rescatar y allí se contrasta esa vida de Pablo, que era una vida religiosa, escuchen, la vida de Pablo era religiosa, era fariseo. De paso, Pablo era de la tribu de Benjamín. Y de la tribu de Benjamín, no sé si ustedes recuerdan que era la tribu más pequeña que había entre el pueblo de Israel. De ahí salió el primer rey de Israel, que fue Saúl. De paso, creemos que el nombre Saulo viene de Saúl. viene de Saúl. ¿Está bien? Así que noten cuán importante era esa tribu. Además, era la única tribu que se mantuvo fiel a Judá en el momento en que las otras tribus apostataron. O sea, que venía de una tribu, de un linaje especial, Saulo. No obstante, Saulo llevaba una vida de mucha religiosidad, asistiendo a la sinagoga, celoso por guardar la ley, tan celoso de guardar la ley que estuvo dispuesto a perseguir a aquellos que no creían como él creía. Y en este caso eran los cristianos, pero ahora Dios los llama, encontrándose con él en el camino a Damasco para que él para que llegara a ser uno de sus principales líderes en la propagación del evangelio a los gentiles. Pastor, resumiendo la vida de Pablo, Pablo era un religioso no convertido. O un religioso, muy buen punto. Religioso, Un religioso no convertido. no convertido. Excelente. Porque conocía la ley, conocía todos los ritos, era fariseo, se conocía todas las leyes religiosas, pero todavía no estaba convertido. Ese es el caso de muchos de nosotros tal vez, o de algunos de nosotros. Mira, déjame tocar algo que tú dijiste en el día domingo. Hay padres que enseñan normas a los hijos, pero no conducen a sus hijos a una experiencia con Jesús. O sea, lo que los padres tienen que hacer para que sus hijos nunca se vayan de la iglesia es que sus hijos tengan una experiencia con Cristo. Pero sus hijos no van a poder tener una experiencia con Cristo si no lo ven a usted como padre teniendo esa experiencia con Cristo. Nosotros necesitamos modelar en ellos. Así que este punto es muy importante y cuando nosotros tocamos aquí que si alguien tenía que confiar en la carne, si alguien confiaba en sí mismo, si alguien confiaba en las normas de la ley, pues era Pablo. Y por eso lo que resume en estos versículos. Quizás hay algo que no tocamos simplemente para decir que era tan claro para Pablo que él fue circuncidado como niño al octavo día, que era lo que se hacía según la ley mosaica con cada uno de los niños. Así que entendemos, era fariseo. Si alguien conocía todas las cosas de la ley, era Pablo. Y me estoy recordando ahora a otro hombre que necesitaba nacer de nuevo, que era Nicodemo, que también era fariseo. Era otro religioso no convertido. Otro religioso no convertido. Así que la vida de Pablo, la vida pasada de Pablo,
Podemos decir, ¿era una vida mala? No, era una vida religiosa. No era una vida cargada de pecado. La vida de Nicodemo, no, era una vida religiosa, no cargada de pecado, pero no estaba convertido. ¿Tendremos algunos de esos dentro de la iglesia hoy? Pastor, yo creo que la lección es para nosotros. La lección no es para los de la vida pasada que no han conocido del amor de Dios. Ok. La lección yo creo que es para nosotros. No el que viene del mundo. No el que viene del mundo. Pablo no venía del mundo. Sí. La lección es para nosotros que estamos adentro, que nos gloriamos de nuestra religiosidad poniendo a Cristo a un lado. Cuando viene la conversión verdadera, así como Pablo la tuvo, entonces todas estas cosas ya son como pérdida. Ya las dejo. Lo mejor, lo que tengo ahora es mejor. El haber conocido a Cristo, el depender de Cristo, es mejor que confiar en una vida religiosa, que no es mala, vamos y volvamos a repetir, no es malo, pero cuando la ponemos nuestra confianza en la vida religiosa más que en Cristo, ese ahí no está el problema. Siempre que yo veo a alguien, voy a decir esto con mucha claridad para todos los que nos están viendo, espero que esto no incomode a nadie, pero es lo que la lección presenta. Cuando yo veo a alguien muy duro en la iglesia hacia los demás, muy crítico en la iglesia hacia los demás, e incluso hablando mucho de su pasado religioso, mostrando un orgullo espiritual, indiscutiblemente ya puedo decir, esta persona tiene conocimiento, sabe quizás del manual, sabe quizás de Biblia, pero le falta algo. Y lo que le falta es que se convierta a Cristo. Amén. Así que necesitamos entender eso. Y quizás tú necesitas convertirte a Cristo. Así que este llamado es con mucho cariño para ti. Aquí no estamos criticando, solo estamos motivando a que esta lección, que es tan trascendental y tan relevante, impacte nuestras vidas. Vamos a pasar rápidamente a la parte del martes. Y en la parte del martes, bueno, pues seguimos desarrollando estos aspectos maravillosos. Dice la parte del martes, el título es Lo importante. Lo importante. ¿Y qué es eso de lo importante? Jesús lo dijo. Yo quiero que miremos el texto que aparece en Juan 9:39. Juan 9:39. Que este texto nos ayuda a aclarar qué es lo que el autor de la lección nos quiere decir en esta sección del martes. Adelante. Leo. Juan 9:39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Wow. Eso quiere decir que es posible que alguien que puede ver sea cegado. ¿Qué cosas nos pueden cegar espiritualmente? O sea, hay cosas, según lo que el texto está diciendo, que pueden dejarnos ciegos, ciegos de vislumbrar las glorias espirituales que debemos ver. Por ejemplo, los afanes de este mundo. El trabajo puede cegarnos la vida espiritual. La búsqueda del éxito, la comodidad, el deseo de reconocimiento, el deseo de adquirir títulos, todo eso puede desplazar silenciosamente a Cristo. Ahora, ¿hay algo de malo en trabajar? No. El problema es cuando trabajar está por encima de Cristo, ocupa el primer lugar de Cristo. ¿Hay algo de malo en querer superarse y estudiar? No. El problema es cuando eso desplaza a Cristo. Exacto. Lo que quiero decir es que necesitamos entender que hay cosas que pueden enceguecernos y no poder ver la gloria bendita de Jesús. Adelante. Pastor, pero es interesante que Jesús está hablando aquí también a los religiosos. Por supuesto. Los que andaban buscándolo para enjuiciarlo por lo que había hecho en sábado eran los religiosos. Lo que usted acaba de mencionar tiene mucha razón. Nos puede enceguecer, pero igual en nuestra vida de religiosidad también podemos terminar ciegos. Desde luego. No mirar el punto del momento en que Cristo nos está llamando y perdernos de eso. El que estaba ciego y no era religioso, pero los otros aparentemente tenían vista espiritual. Porque conocían. Conocían, pero estaban ciegos. Pero estaban ciegos. Habemos o podríamos caer en ese aspecto también muchos de nosotros, de tener un conocimiento exagerado de las cosas de Dios, pero estar ciegos. Mira, quiero que miremos el versículo que sigue en Filipenses 3. Estamos estudiando Filipenses 3 versículo a versículo. Y aquí en esta sección del día
martes, quiero destacar el versículo 7, Filipenses 3:7. ¿Qué dice Filipenses 3:7? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo no está hablando de cosas que no eran religiosas. Él tenía muchas cosas religiosas que las consideraba antes como ganancia, pero ahora dice, son pérdida para mí porque ahora conozco a Cristo. Ojo, y no estamos hablando de que ya deja de ser religioso, ¿verdad? No. Estamos hablando de una verdadera religiosidad en Cristo Jesús. Me llama la atención que el autor de la lección usa un término muy interesante. Él habla de que todos tenemos un libro de contabilidad espiritual, porque en un libro de contabilidad hay dos elementos básicos: ganancias Y pérdidas. y pérdidas, o ingresos y gastos. Ujú. Y entonces lo que está diciendo él, antes muchas de esas cosas eran ganancia para mí. Ujú. Yo lo veía como era un ingreso a mi cuenta personal espiritual. Pero ahora me doy cuenta, dice en el versículo 7, que no. Eso que yo creía que era ganancia, no era ganancia. Ese orgullo espiritual que sentía, ese querer criticar a los demás porque no actuaban como yo actuaba, ese querer imponer mis ideas religiosas, eso realmente ahora veo que era una pérdida. Ujú. Lo que antes consideraba ganancia es pérdida. Eso solo lo produce, ese cambio tan trascendental de pensamiento, solo lo produce la comunión con Cristo. Amén. Y eso fue lo que Pablo experimentó, una comunión con Cristo que le generó ese cambio. No sé si tú Sí. quieres aportar al respecto, Sí. Cristian. Estar en la iglesia es muy importante porque nos ayuda a acercarnos a Jesús, Claro. pero a veces la ceguera no es totalmente decir no veo nada. La ceguera puede decir veo un poquito desenfocado. Y ese desenfoque sencillamente es la parte sutil de desviarnos del objetivo. Entonces yo puedo estar en la iglesia, logro ver a Jesús medio enfocado, pero me enfoco más en otra cosa. Y es ahí donde cometemos el error de caer no en una ceguera total, sino en una ceguera parcial. Y pues no estar con Dios y comenzar a hacer, con lo que decíamos al principio, hacer las obras de la carne. Por lo tanto, siempre es importante de que todo lo que hagamos, ya sea desde lo más bajo hasta lo más grande, siempre lo hagamos enfocados en Jesús y no enfocados en una medio distorsión que a veces puede ser nosotros mismos o otras personas, de tal manera que en ese enfoque nuestra vida sea conducida no por mis conocimientos, sino conducidas por la obra del Espíritu Santo a través de Dios. Excelente. Miren, y para cerrar esta parte y complementar lo que Cristian acaba de decir, que me parece muy trascendental, es que tenemos personas que sacrifican la comunión con Dios por su trabajo. Personas que sacrifican la comunión con Dios por el mal uso del teléfono y el mal uso de las redes sociales. Personas que sacrifican la comunión con Dios por quizás estar viendo series. Personas que sacrifican la comunión con Dios por quizás tener agendas llenas de responsabilidades y actividades. Personas que sacrifican la comunión con Dios porque simplemente están dedicados más a lo material, al estudio, a cualquier otra cosa. Ujú. Aquí está un gran problema. Todo lo que tú hagas en esta vida es para vivir en el planeta Tierra. Pero cuando tú tienes comunión con Dios, lo que haces para mejorar esa comunión con Dios es para vivir por la eternidad. Ahora, ¿debes vivir en esta tierra? Sí, Ujú. pero eso no es lo más importante. Lo más importante es prepararte para vivir por Para la el cielo. eternidad. Pastor, y solamente agregando un poquitito más. La comunión con Dios nos lleva a tener una buena relación con nuestro prójimo. Vamos a recibir el reino de los cielos cuando Jesús diga, por cuanto a uno de estos más pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. Cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, automáticamente estamos teniendo una buena actitud hacia mi prójimo. Los fariseos que estaban buscando a Jesús porque había sanado al ciego, no les interesaba el prójimo. De lo contrario, ellos se hubieran puesto contentos. Oh, ¿no mirabas? Sí, qué bueno que ahora que ves. Llévanos porque nosotros también queremos. Desde luego. Pero no, se pusieron a gastar tanta energía en el día sábado porque alguien había hecho un milagro de bien para el prójimo. Ujú. Su comunión con Dios también se refleja en nuestro bien, en el trabajo que hagamos en pro de nuestro prójimo también.
Excelente. Ya con eso estamos listos para pasar ahora a la parte del miércoles, en los minutos que nos quedan. La fe de Cristo, la fe de Cristo. Entonces, Pablo cambió su antigua vida basada en la presencia de Cristo. Y ahora vamos a mirar el versículo 8 y 9, porque seguimos estudiando Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9. ¿Quién lo lee, por favor? Yo lo quiero leer. Adelante, gracias, Sí. Cristian. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Y el 9, por favor. y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Muy bien, entonces, ahora ya esa justicia propia se deja de lado y ahora nos centramos en la justicia de Cristo, que es la que se obtiene por la fe en Él. Hay una frase clave que quiero destacar comenzando el versículo 9 y dice, y ser hallado en Él. Hablemos un poquitito de esto. Ser como Él, Ser como Él. es, imitarlo a Él, Ujú. actuar como Él, tener el amor por los demás como Él lo tuvo. En otras palabras, despojarme de mi yo, porque Él estuvo dispuesto a despojarse también de su reino, del trono donde Él venía para venir por nosotros. Es tener esa disposición de estar allí para los otros también. Eso es lo que yo pienso. Sí, mira, no, lo que tú dices es correcto. Podríamos pensar incluso que, como lo dice el autor de la lección, que estar en Cristo comprende todo el plan de salvación. Sí. Porque el Señor Jesús nos da sabiduría en su palabra. Por eso cuando la palabra la leemos debemos aplicarla en nuestra vida. Ujú. Porque yo veo algunos que leen la palabra y entonces dicen, uy, este texto está pero bueno para aquello, está bueno para aquello, ¿Para este qué? para mi esposo, Este es mi para esposa". este, este para este. Este para este. Correcto, pero realmente esa no es la manera. La manera de estudiar la Biblia es que este texto es para mí, que genera transformación. Así que obtenemos sabiduría. Ujú. Pero también el poder estar en Cristo es recibir de su justicia, porque Él fue perfecto y su justicia nos es imputada. Ahora el cielo me ve perfecto a pesar de mis errores. Es prepararme para el cielo, cada día ir mejorando por ese estudio de la palabra, por la oración, por la comunión, por la participación en la iglesia, y eso se llama santificación. Así que voy a tener una mejor relación con Dios. Y por supuesto nos preparamos para la redención, para cuando Cristo venga en gloria en la nube de los cielos, vayamos a vivir con Él por los siglos de la eternidad. Así que eso me parece fantástico. Y eso es la fe en Cristo. Pero vamos en los 2 minutos que nos quedan, porque tuvimos que correr ahora, miremos la última parte y la parte del jueves. Solo una cosa titula la parte de jueves. Solo una cosa. ¿Conocer a quién? A Cristo. A Cristo, solo una cosa, conocer a Cristo. Y está basado en los textos de Filipenses, el capítulo 3, el versículo 10 al versículo 16. Pero quisiera hacer énfasis en el versículo 14. Alguien que me lea Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, a ese premio supremo. ¿Cómo podemos nosotros ahora decir que solo una cosa nos queda y es conocer a Cristo? ¿Quién quiere compartir algo al respecto? Es dejarnos caer en las manos de Cristo. Es lo único que nos queda. ¿Cómo conocemos a Cristo? Más bien yo les pregunto, para hacer la pregunta más sencilla. Pues es una comunión no de la mañana, no del mediodía, sino una comunión constante. Es una comunión de estar con Dios todo el tiempo. Y no es de sábado en sábado tampoco, Muy bien. sino también es todo el tiempo estar con Cristo. Que lo que vaya a hacer no sea primero yo que pienso, sino Cristo, tú apruebas esto, o Cristo, esta es tu voluntad. Perfecto. Estar siempre totalmente con Cristo, Dependiendo de Él. dependiendo de Y Él. mira, como conocer a Cristo es lo más importante para que nosotros podamos conseguir el premio y el premio poder estar con Él por la eternidad, pues yo quiero hablar de 3 cosas rapidito. Número 1, se conoce a Cristo a través de la Biblia, leyendo la palabra de Dios, cómo Cristo actuó y poniéndolo en práctica. Número 2, cuando tenemos problemas y padecimientos. ¿Jesús pasó padecimientos aquí en la tierra? Sí. Sí, cuando padecemos como Jesús padeció, nosotros también conocemos y lo entendemos. Y número 3, proseguir a la meta. ¿Y qué es proseguir a la meta? Proseguir a la meta es que nosotros sigamos corriendo para obtener el premio cuando Cristo venga. Y el premio Amén. pues será la vida eterna.
De verdad que ha sido grato poder compartir con ustedes esta maravillosa lección. Gracias a nuestros panelistas y nos preparamos para la lección número 7. No te la pierda. Comparte este video con los demás. Dios te bendiga. Dios te guarde.